Ya, vamos a comenzar. Entonces, hoy día Hechos 2, 42, 47. Si tienen alguna duda, ustedes van, pues, hay una opción de levantar la mano o hablar directamente. No hay problema con eso. Y vamos comentando lo que ustedes quieran ir comentando respecto a Hechos 2, 42, 47. Pero recordarles que también estuvimos viendo los capítulos anteriores y sobre todo los versículos anteriores que hablan sobre la venida del Espíritu Santo, que como ya dijimos, la venida del Espíritu Santo tiene un fin evangelístico, que la glosolalia o el hablar en lenguas involucraba llevar el mensaje del Evangelio a otras naciones. También comentábamos ahí con hermano Manuel eh, la idea de Pentecostés, ¿cierto? Del Pentecostés, que era una fiesta donde la palabra de Dios llegó al monte Sinaí, a Moisés, y que después va a ser la representación del Pentecostés a través de la venida del Espíritu Santo, donde la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, llega a las personas y pueden hablar en otras lenguas para que todos conozcan el mensaje del Evangelio. En el primer mensaje, vamos a ver acá que se convierten en 3.000 personas, aceptan el mensaje del Evangelio, y en el paralelismo con el monte Sinaí, cuando Moisés baja y encuentra a todos ahí eh, alabando al becerro de oro, más de 3.000 personas o 3.000 personas mueren. Esa es la idea, ¿cierto? Algunos mueren por no escuchar el mensaje en el Antiguo Testamento. Ahora, con la venida del Espíritu Santo, esta gente se incorpora a la iglesia, gente de toda lengua y nación. Pero, pero Pedro aquí nos va a hablar y nos va a hablar la iglesia de algo súper importante, ¿cierto? Que es la vida de los primeros cristianos. Así aparece en la Reina Valera, la vida de los primeros cristianos en Hechos 2, 43 al 47. Entonces ahí, ¿quién nos puede ayudar con una lectura? Alonso, ¿puedes leerlo? Del 43 al 47. Hola, hola. Param, pam, pam. Hechos 12. Del 42 al 47. Sí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraron unánimes cada día en el templo y partieron el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya. Estamos hablando de un grupo grande de personas. Gracias, hermano Alonso. Saloma y a la Priscila también, que está. Eh, Hablamos de un gran grupo de personas. Estaban los 120, ¿cierto? Los 12 discípulos, más el grupo de los 108, aparte de los 12, ¿cierto? Y a ellos se le añaden 3.000 personas más. Entonces es un grupo grande de personas y que empiezan a convivir en esta acción de la iglesia. Y parte desde el versículo 42, porque no podemos dejar de lado el versículo 42, porque el 42 nos va a mostrar esta acción evangélica del mensaje el mensaje de Dios, ¿cierto? Espérame un poquito a ver. Aquí tengo que ver cómo pasa la lámina. Ahí sí, ¿cierto? Eh, Terminamos viendo la semana antepasada que los 4 pilares de la vida cristiana están en el versículo 42, y eso nos quiere mostrar algunas cosas. Uno es que perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y la oración. Entonces ahí tenemos los 4 pilares de la vida cristiana. En otra versión, la versión Dios habla hoy, dice, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían y en reunirse para partir el pan y en las oraciones. Entonces aquí vamos a analizar esto un poquito, el 42, para entrar en los otros versículos, que los 4 pilares de la vida cristiana nos van a hablar de primero la doctrina, la comunión en sentido del partimiento del pan y las oraciones. ¿Por qué son importantes esto? Porque como decíamos, son los 4 pilares de la vida cristiana que todo cristiano debería tener, como una idea básica del cristianismo. Primero, la doctrina de los apóstoles se refiere a la instrucción sistemática sobre el ministerio, pasión y resurrección de Jesús. No era una invención humana, sino una enseñanza del Señor, transmitida por testigos acreditados, lo cual proporcionaban el sentido de centro a la comunidad. Entonces, ¿qué vamos a entender por la doctrina de los apóstoles? No son enseñanzas fuera del contexto de la vida de Jesús, sino son enseñanzas que ayudan a entender la vida de Jesús y el plan de la redención para la humanidad por medio de Jesús. No hay otro mensaje, podríamos decir, del Evangelio. Ese es el mensaje central de la vida de los cristianos. Espérame un poquito que se me... Ese es el mensaje esencial de la vida de los cristianos. No hay un mensaje diferente. Eso es lo que quiero igual mencionarles. No hay un mensaje diferente del Evangelio. Es uno solo. Recordemos, en Gálatas capítulo 1 va a decir, cualquiera que les diga otro evangelio sea declarado anatema, ¿cierto? La palabra anatema es maldito, maldito de Dios, ¿cierto? Sea declarado maldito de Dios. ¿Por qué? Porque la centralidad del mensaje apostólico son las enseñanzas de Jesús. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque hoy día allí se han levantado apóstoles y otros tipos de y profetas que tienen un mensaje particular. Ellos crean un nuevo mensaje, pero que no está relacionado con la palabra del Señor. Y eso nosotros tenemos que tener cuidado porque nos van a... todo lo que nos aleje de Jesús, tenemos que tener cuidado. Incluso, si el mensaje, por ejemplo, está relacionado solo con el Espíritu Santo. Por ejemplo, hoy día hay una fuerte enseñanza a mostrar solo el Espíritu Santo, no a Jesús, no el plan de redención, no al Padre, por ejemplo. El Evangelio de Juan, capítulo 14, 15 y 16, va a decir que, y nos va a hablar del plan del Espíritu Santo como el acompañador. Y va a hablar que el Espíritu Santo lo que va a hacer es glorificar a Cristo y enseñarnos o acompañarnos en la enseñanza para que aprendamos la vida de Jesús y el mensaje de Jesús. Dice que el Espíritu Santo glorificará a Cristo y va a ensalzar a Cristo. Esa es la idea, el mensaje de la redención. Por eso, uno de los pilares fundamentales, que es la doctrina de los apóstoles, no tiene nada que ver con doctrina de hombres o enseñanzas de personas que se le ocurrió una idea nueva, ¿cierto? Y la quiso enseñar. No tiene nada que ver con eso. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Jesucristo. Lo otro que encontramos ahí es la doctrina, o sea, la comunión de la iglesia. Uno de los principales conectores de la enseñanza de Jesús, o donde podemos visualizar las enseñanzas de Jesús, va a ser en la comunión o la koinonía, que implica una hermandad profunda y una copartición espiritual y material. Se expresa en el cuidado mutuo de las necesidades, eliminando la indigencia dentro del grupo, por ejemplo. Si hubiera alguien muy pobre, se elimina. Qué importante esto, porque Jesús va a decir, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? Ahí está la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo conocerán que somos discípulos del Señor? ¿Quién puede decirme ahí? ¿Cómo conocerán que somos discípulos? Porque no sabemos unos a otros. Claro, entonces por eso la comunión es un pilar fundamental dentro de la vida cristiana.
Porque alguien puede decir, no, la iglesia se juntan para puro comer, o se juntan para puro copuchar, o cosas así. Bueno, la hermandad profunda, como aquí parece, es la idea de coparticipar espiritualmente en cada uno de nosotros, ir creciendo en nuestra espiritualidad como hermanos en Cristo, ir madurando en la fe y avanzando en nuestra vida cristiana, en conjunto. Es un caminar conjunto, no es un caminar individual, es un caminar de todos juntos que llevamos el mensaje de Jesús. Primera de Juan dice que Dios es amor y que Dios se va a manifestar en nosotros en que nos amemos con los hermanos. ¿Cómo Dios muestra su amor en nosotros? A través del amor que nos tenemos unos a otros. ¿Cómo conocerán que somos discípulos? Que nos amemos unos a otros. ¿Cómo sabrán que nosotros hacemos la palabra del Señor? Que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Entonces ahí está la idea central. Otro elemento es el partimiento del pan. Aunque originalmente se refería a las comidas diarias, en la iglesia adquirió un sentido sagrado de comunión con el Señor resucitado. Representaba tanto la conmemoración del sacrificio de Cristo, que es la cena del Señor, como la alegría de las comidas compartidas. ¿Cierto? Entonces, otro pilar, tenemos la comunión, que es la hermandad, tenemos la doctrina, que son las enseñanzas de Jesús, y otro elemento que es el partimiento del pan. No solamente es comer como hermanos, sino también es el recordar a Jesús, es la enseñanza del sacrificio de Cristo y la conmemoración de Jesús a través del partimiento del pan. ¿Y por qué el pan? Va a decir acá. Porque el pan es uno de los elementos más sencillos y comunes que nosotros podemos compartir, que va a estar en todos lados y va a estar en todas las mesas. No habla de comer carne, no habla de comer pescado o algo que sea complicado. El pan es uno de los elementos más comunes que hay en todas las culturas. Entonces, por eso es la idea del compartir y recordar al Señor como elemento central. En la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan, compartir, y las oraciones, que va a ser la adoración en el fondo también. La iglesia mantiene una dependencia constante en la oración, y eso es fundamental en la vida de los cristianos, porque nuestra vida devocional va a ser tan relevante como también nuestra vida colectiva, nuestra vida personal de buscar al Señor es tan importante también como nuestra vida colectiva. La iglesia mantiene una dependencia constante de Dios a través de las oraciones formales, tanto judías como cristianas, y momentos de intersección unánimes, todos los hermanos. ¿Recuerdan cuando vamos a ver a Pedro más adelante preso? Y la iglesia ora en la casa de Juan Marco para que sea liberado Pedro. Entonces hay una unanimidad. La palabra ahí nos lleva a que todos en conjunto están orando y también una vida de oración como iglesia, ¿cierto? Esos son los 4 pilares de la vida cristiana en la iglesia. Y desde este punto vamos a saltar a la atmósfera espiritual que va a existir dentro de la iglesia. Porque cuando la Biblia, en la Reina Valera nos dice la vida de los primeros cristianos, no se puede explicar sin antes estos 4 pilares fundamentales de la vida cristiana. Porque el conjunto de la iglesia se va a desarrollar dentro de esta acción de los pilares de la vida cristiana. Entonces, el primer punto que vamos a encontrar aquí, una idea de atmósfera espiritual, va a ser el temor y las señales. Dice ahí en la Reina Valera, el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En la versión de habla hoy va a decir, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y las señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. ¿Qué diferencia encontramos aquí? ¿Alguien me puede decir de las dos versiones? El uso de la palabra temor, porque generalmente uno el temor lo asocia con miedo. Y en la otra versión habla de que la gente estaba maravillada. Claro, está asombrada, maravillada, sí, esa es la acepción. El temor no involucra, y esta es una palabra que de repente, como dice la hermana Natalie, nosotros la asociamos al miedo. Pero en la Biblia, por lo general, el temor está asociado al conocimiento de Dios, al conocer a Dios. El principio de la sabiduría, dice el texto, es el temor a Dios. Pero no significa tenerle miedo, sino conocer a Dios, saber quién es, entender lo sobrenatural quién es. Por ejemplo, conocer lo que Dios puede hacer,
los atributos de Dios, Dios omnipotente, omnisciente, que todo lo ve, que todo lo siente, que está en todo lugar, ¿cierto? Esa es la idea, sentirse asombrado por la causa de Dios. Y aquí dice, todos, en la versión de Dios habla hoy, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía en medio de los apóstoles. Por eso es importante entender esta idea, que el temor que había ahí no era un temor de miedo, sino era un asombro por lo que Dios estaba haciendo. Más adelante también nos va a decir que se asombraron, por lo menos, en los versículos anteriores, porque Pedro predicaba con denuedo, la idea de nuevo, con valentía, la palabra del Señor, y podía exhortar los textos antiguos del Antiguo Testamento y llevarlo al Nuevo en referencia a Cristo. Y eso era algo sobrenatural también para ellos. Estaban asombrados. Entonces, el pasaje va a comenzar describiendo una sensación de temor, pavor reverencial o asombro, esta idea, que se apoderó de todos los habitantes de Jerusalén, no solo en los creyentes. Yo quiero preguntarle, hacer una pregunta fuera del contexto, sí, se me fue antes que me vaya para otro lado. ¿Quién deberíamos temerle más? Hablemos de miedo. ¿A Dios o al diablo? ¿A quién deberíamos temerle más? Pensándolo así. ¿Entendemos lo que hace Dios, cierto? No sé qué piensan ustedes, chicos, ahí. Nati, Katy. En su conocimiento de Dios, ¿a quién deberíamos temerle más? Porque hoy día, por ejemplo, la gente le tiene miedo al diablo, ¿o no? A los demonios, cosas así. Me imagino que a Dios, porque Dios tiene todo el poder. El diablo no. Diablo. ¿Quién más quiere decir algo? Es que no sé si temor relacionado con miedo es el que debiéramos asociar a Dios, porque finalmente Dios no espera que nosotros le tengamos miedo, porque cuando uno vive con miedo, solamente no hace las cosas por temor a un castigo. Entonces, no sé si a Dios será correcto hablar de que le tengamos miedo. A Satanás, obviamente, porque por lo que él hace, ¿no es cierto?, aquí en la tierra, de repente, claro, uno puede tener un poco de miedo, de susto, porque en general lo que nosotros no podemos explicar nos da temor. Entonces, cuando pasan cosas extrañas, obviamente que eso también a uno le genera cierto temor, pero no un miedo, porque uno también entiende que el diablo está vencido hace muchos años. Entonces, y la confianza en Dios nos da esa certeza. Claro. Sí, tiene razón la Natalie, también ahí, porque pero yo estaba hablando así más humanamente más que espiritualmente, ¿cierto? La idea de que el temor hoy día, por general, está asociado más al diablo por como dice Natalie, lo desconocido, pero también por las representaciones que existen del diablo. O sea, el diablo es el tipo con cacho y cola, y los demonios como algo, como espíritus que se mueven, cosas así, o como cosas así como de ultratumba o zombies. Eso está representado el diablo como una idea del terror. Pero cuando uno ve la palabra del Señor, el diablo, ¿cierto?, pasa a ser solamente un servidor de Dios. Literalmente, el diablo hace lo que Dios le permite hacer. Y los demonios hacen lo que Dios le permite hacer. Y lo vemos en Job, ¿cierto? El diablo va a preguntar y pedir permiso para hacer algo. Y Dios, cuando uno ve, por ejemplo, Apocalipsis o ve los textos bíblicos, vemos al diablo haciendo su rol, que Dios permitió que cumpliera. Pero cuando uno le pregunta, por ejemplo, ¿quién creó el infierno? No fue el diablo. El diablo no creó el infierno. El diablo va a ir al infierno creado por Dios. Entonces, por eso cuando la Biblia habla de la ira de Dios, y ahí
por ejemplo, nos va a mostrar esta idea, porque para los cristianos no existe la idea del temor de miedo a Dios. ¿Por qué? Porque estamos con Dios, o sea, estamos del lado de Dios, y cuando vemos a Dios lo vemos no desde el temor o del terror, sino lo vemos desde el asombro, porque encontramos lo que Dios está haciendo, es tan poderoso que nos salvó, no tiene misericordia de nosotros, y que nada nos puede separar de su amor. Pero los que no tienen al Señor, o sea, debieran, en el fondo, si conocieran todo el mensaje de Dios, debieran tener y sentir esa contrición y conflicto cuando escuchan, porque todo lo que ha pasado ha sido promesa de Dios, en el fondo. Y Dios nos salva por su amor y su misericordia, Dios nos da oportunidades por su amor y su misericordia, y vemos actuando su amor y su misericordia. Por eso también vamos a encontrar esta idea del temor, y el temor a Dios desde el conocer a Dios. Cuando uno conoce que Dios es el que hace todas las cosas, también existe el temor a Él desde el asombro por saber quién es Él, pero también existe el temor reverencial de saber que Dios es todopoderoso. O sea, hermano, si nosotros tenemos algo y tenemos alguna oportunidad en la vida, es que Dios solo ha sido misericordioso con nosotros. Por eso es importante esta idea cuando encontramos del temor, verlo desde esa mirada. Pero para el mundo, el temor no tiene una mirada de asombro, va a ser siempre una mirada desde el terror, haciéndolo. Ya, vuelvo aquí al tema, para agarrar la idea. Entonces, vamos a ver esta idea de que hay una idea, y por eso puse una atmósfera espiritual en el sentido de como un aire ahí moviéndose, un asombro por lo que está pasando, gente hablando en otras lenguas, gente que ahora se hace comunidad, que empiezan a participar todos juntos, que comparten la palabra, que comparten la oración, que comparten el pan, la idea de ser todos una comunidad. Bueno, este respeto profundo fue alimentado por muchos prodigios y señales realizados especialmente por los apóstoles, los cuales servían como prueba visible de que Dios estaba con ellos, tal como lo estuvo con Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque para los judíos, que Dios esté con alguien, tenía que haber señales. Y eso va a mostrar los profetas. Para los profetas van a mostrar que cuando dice en el texto, el Espíritu de Dios está sobre mí, hablando de Jesús, por cuanto me ha ungido para dar sanidad a los y dar libertad a los oprimidos, ¿cierto? Esta idea del milagro para dar la representación de Dios y para mostrar que Dios está con ellos. Entonces, ellos están asombrados, pero algunos con temor, por lo que Dios estaba haciendo, las maravillas, las señales que Dios había hecho por medio de ellos. Bueno, estas manifestaciones sobrenaturales no eran eventos aislados, sino una característica continua de la iglesia de los primeros días. Y lo vamos a ver acá actuando. Vamos a ver que incluso, ¿cierto? Van a ir los apóstoles orando. En el caso de algunos van a ver resurrecciones de muertos. Más adelante vamos a ver cuando están en el templo de la Hermosa, ¿cierto? Cuando dice no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y milagros tras milagros que van a ir sucediendo por causa de la incredulidad de los judíos. Y ese es el sentido. La incredulidad de los judíos porque esperaban señales para creer lo que se estaba predicando. Entonces, yo quiero explicar. Las lenguas tienen un propósito, ¿cierto? Que era que el mensaje se expandiera. Y las señales y los milagros tienen un propósito que es que las personas también crean el mensaje que tiene respaldo. Esa es la idea central de que vengan las maravillas y las señales. Yo les pregunto, para nosotros hoy día, ¿es necesario? ¿Podría ser necesario que hayan señales y milagros para creer? Yo justo quería preguntar eso. ¿Cómo hoy día se combate la incredulidad? Hoy día tenemos las herramientas de la misma forma que lo hacían los primeros. Claro. A ver, ¿quién quiere comentar algo? Nati, ¿tú crees que hoy día se necesitan señales y milagros? Katy.
Yo tengo un tema ahí con eso, tema personal. Entonces me cuesta esto de los milagros, las señales que se ven en la Biblia, como dice aquí, que era algo continuo, era algo que eh, no eran eventos aislados como nosotros vemos ahora. Entonces esto a veces, exactamente como que esto a mí me genera como un conflicto interno, por así decirlo. En qué sentido genera el conflicto? Porque ahora no se da, por ejemplo, eso me... Ya, Entonces lo entiendo a través de la soberanía de Dios, ¿ya? Y como que lo acepto a través de em, como de esa idea. Pero sí considero que es muy distinto como fue en el principio en la iglesia primitiva a como es ahora. O sea, eh, claro, para nosotros son eventos aislados y casi como que a mí me genera así como, ¿será real? Me produce como esta mm, incredulidad un poco en esto de decir, ¿será real lo que dicen o es o un show para, no sé, para algo? claro, Entonces eso me provoca. Me genera como un tema, un conflicto. claro. En el fondo, el conflicto es en el propósito del milagro. ¿Para qué es? ¿Cierto? ¿Y la Nati qué opina? Yo creo que el tema de los milagros, de las señales, em, creo que muchas veces, a ver, aquí habla de milagros y de señales, ¿no es cierto? Em, y entiendo que son las mismas que hizo el Señor Jesús para demostrar que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Eh, no sé si hoy día no se dan porque es parte del plan de Dios, o no se dan porque nosotros sencillamente no creemos que se den. Pero yo creo que en todos los tiempos el ser humano ha necesitado señales y milagros. Por algo el Señor Jesús lo hizo. Ahora, hablando de estas cosas como que maravillaban a las personas, porque nosotros podemos ver todos los días muestras del Señor, de la obra de Dios, en nuestra vida cotidiana, en la naturaleza, nosotros vemos la obra de Dios funcionando. Por ejemplo, a mí me tocó enseñar hace poco, estuve trabajando el universo con mis alumnos. Entonces, si bien yo en el colegio no puedo hablar directamente sobre mi fe, ya con mis estudiantes, pero de alguna forma yo les decía, porque analizamos cada uno de los planetas y las características que tenía. Entonces yo les decía, la Tierra está ubicada en el lugar exacto para que pudiésemos vivir. Nosotros no podemos, más adelante nos quemamos y más atrás nos congelamos. La Tierra está ubicada. Entonces ahí yo traté de meterles la idea como de que eso sencillamente es un milagro, o sea, es parte de la creación de Dios. ¿No es cierto?, que sostiene la tierra y que permite la vida. Pero, pero si nos vamos como al tema de lo que veían los primeros cristianos, que eran estas sanidades, las resurrecciones, ¿no es cierto? No sé si hoy día eso, o sea, es difícil verlo hoy día. Ahí Alonso igual tenía la duda, pero yo lo que quiero decir hoy día también de esto es que o sea, yo entiendo su punto, que hoy día se genera un show con esto también, ¿cierto? Eh, la gente que sale corriendo, que hace, por ejemplo, ponen campaña de milagros, de señales y milagros, como si el fin fuera el milagro, o como si el fin de la actividad evangelística fuera las señales, o, o que el mensaje no es tan central como el momento de los milagros. Bueno, esa es la idea también que quiere mostrarnos acá el texto, en el sentido de que
Las señales y los milagros eran acompañamiento del mensaje para que los judíos pudieran creer. Hoy día, yo ahí comparto un poco lo de la Katy, hoy día estas señales y milagros pueden ocurrir, no tenemos ninguna duda que pueden ocurrir, pero no tiene un sentido de acompañamiento a la palabra del Señor, porque el mensaje lo tenemos súper claro. En el siglo I no tenían una Biblia como la tenemos nosotros, donde la podemos estudiar, donde podemos leer, donde podemos complementar el mensaje de Jesús. No necesitamos algo extra para creer, porque tenemos la palabra del Señor. Necesitamos algo extraordinario para decir, oye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios resucita nuestros corazones y nos hace creer. Entender la palabra, comprenderla en nuestras vidas, nos hace creer, en leerla, estudiarla. No necesitamos un evento extraordinario para creer, pero sí Dios puede, en su misericordia y en su voluntad, hacer milagros. Yo tengo experiencias de milagro, por ejemplo, cuando Lalito estuvo grave en la UCI, el Señor obró y en una semana se sanó, algo que no podíamos pensar. La llevaron de urgencia a la UCI de Puerto Montt y en una semana se recuperó. Cosas que son milagrosas, uno dice, pero no entiende por qué. Entonces uno entiende ahí que es el plan de Dios, que Dios está obrando de una manera que nosotros no entendemos para ver y depender de Él. Y Dios puede obrar en distintas maneras, pero a veces pareciera que viéramos que Dios nos sana o Dios nos hace el milagro, pero también dentro de su voluntad, para que entendamos y veamos lo que Dios está haciendo, porque no dependemos, nuestra fe no depende del milagro, no depende de, nuestra fe no depende si hay o no hay una señal, nuestra fe depende de que creamos realmente en Jesús, como el autor y consumador de todas las cosas que está haciendo en medio de nosotros. Por eso, hoy día, por ejemplo, hay gente que van a ir por las señales y los milagros. Y ahí no está la centralidad del mensaje. La centralidad del mensaje, como nos va a mostrar acá, está la enseñanza de los apóstoles relacionadas con Jesús. No vemos una enseñanza de milagros y señales, sino es un acompañamiento al mensaje. Igual que la lengua era un acompañamiento para que se pueda expandir, los milagros y las señales son un acompañamiento, no son el resultado en sí del mensaje de Jesús. No vemos ninguna parte diciendo a Jesús, vengan acá, yo les voy a enseñar cómo estirar una pata, ¿cierto? Como algunos lo hacen, ponen las camas ahí, le hacen estirar un pie, o si no, en realidad hay varios movimientos pentecostales, como los de Benihim y otros más, que hacen el culto un show. 10 minutos de predicación, 2 horas de milagros. Entonces el mensaje se pierde. Bueno, vamos a ir a otra idea. La koinonía en acción. Ya vimos que uno de los pilares, ¿cierto? Va a ser la doctrina de los apóstoles, que la vamos a estar viendo acá desde la vida espiritual, desde la enseñanza, pero también la comunión, que es la koinonía. Entonces, el texto, el número 44 y 45, nos va a hablar que esta koinonía tiene que estar accionada, esta comunión tiene que estar accionada, esta hermandad, ¿cierto? Tiene que estar accionada desde la generosidad, y aquí la palabra es radical. Dice, todos los que habían creído, ¿cierto? Ahí hay el creído, ¿cierto? Hay un diferenciador, estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso dice la Reina Valera, y la Dios habla hoy, dice, todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí y vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. La pregunta es, ¿hoy día tenemos que hacer lo mismo? No, no tan así, ¿cierto? La idea es que seamos generosos, que podamos compartir con nuestros hermanos, que seamos generosos, pero en el siglo I, lo vamos a ver acá, los tiempos nos van enseñando esto, que en el siglo I existió una gran persecución de la iglesia. Entonces los hermanos empezaron a ver este tema juntos. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús venía muy pronto, o sea, venía mañana. Ellos habían estado días antes, ¿cierto? 10 días antes, y Jesús les dijo, el ángel les dijo, este mismo Jesús que subió al cielo vendrá otra vez. Por eso el apóstol Pablo va a decir, cuando habla de la venida del Señor,
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Dice nosotros, hablando él de su generación, porque ellos pensaban que Jesús vendría a buscar a esa generación. Por eso ellos esperaron los 120 y pensaban que iban a estar ellos. Pero, y por eso empezaron a vender todos sus bienes y empezaron a vivir de manera comunitaria. Eso es lo que quiere decir. Que empezaron a vivir de manera comunitaria, repartían sus propiedades y vendían. Pero otro elemento de vender sus cosas fue la persecución. Porque la persecución los llevaba, los sacaban de sus casas, los sacaban de sus propiedades y los lapidaban. ¿Se acuerdan el caso? Vamos a ver en realidad más adelante el caso de Esteban, que fue lapidado porque la lapidación era el método de ejecución de los judíos. Entonces, esta idea de comunidad también está asociada a la persecución, pero también al sentido de que Jesús viene pronto y viene ahora. Algunos elementos que nos pueden dar. La unidad de los primeros cristianos no era solo un sentimiento, sino una realidad práctica, expresada en su comunión de bienes. Entonces, es una idea central que nosotros también entendamos esto, que la unidad de la iglesia no debe ser solo un sentimiento, sino una realidad. Como yo me uno a mis hermanos, primero, ¿cierto?, a través del conocimiento. El primer punto que vamos a ver es que esta acción del versículo 24-45 no hablar de una unidad total. Los creyentes estaban juntos, lo que sugiere el sentido de comunidad reunida, similar al concepto del judío de Yahad, que es la misma palabra hebrea que significa juntos, unidos, en conjunto. Más que una simple proximidad física, denota unidad de propósito, corazones en armonía y comunidad en acción, a menudo refiriéndose a personas que avanzan hacia una misma dirección, propósito compartido. Entonces, esta idea de unidad total son estas ideas de comunidad. No sé si ustedes se acuerdan cuando en el año, cuando fue el ataque de del movimiento radical a los judíos en octubre del año, de hace 2 años o 3 años atrás, no me acuerdo cuándo fue. ¿Se acuerdan cuando atacaron a Israel? Este grupo radical de los palestinos, pero no era un movimiento palestino, pero este grupo radical que atacó comunidades agrícolas. Bueno, esa comunidad agrícola tiene este nombre de Yahad, y es la misma idea de estaban juntos. Eran comunidades agrícolas que trabajaban juntos, vivían en comunidad. Entonces, aquí la idea es que los creyentes tenían unidad, comunicación, estaban juntos, eran como también una idea de hermandad. Por eso también en las iglesias nos tratamos de hermanos. No es solamente un nombre, sino una idea de hermandad dentro de la iglesia a través de nuestra afiliación de hijos. Otro elemento que vamos a encontrar, que es el desprendimiento de posesiones. Dice, tenían todas las cosas en común, lo que implica que, aunque conservaban hogares privados, no consideraban sus bienes como exclusivos, sino puestos al servicio de la necesidad ajena. ¿Por qué? Porque entendían el mensaje también de Jesús. Bueno, el mensaje de Jesús es un mensaje a dar, a entregar, a ser parte del otro. Ese es el sentimiento, ¿cierto? Jesús dice, no se preocupen por lo que van a vestir, no se preocupen por lo que van a comer, porque tienen un Padre, ¿cierto? Un Padre que les va a proveer todo lo que necesitan. Busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, no es que hay una obligación, ¿cierto? Porque alguien puede tomar esos textos y decir, no, hermano, tenemos que todos vender nuestras propiedades y vivir en la iglesia. No quiere decir esto, sino que habla de una acción espiritual también, entender que nuestra espiritualidad va a estar marcada a través de nuestra hermandad, de vivir como hermanos. La Biblia va a hablar, soportados, sobrellevados, alentados, esta idea de comunidad, de vivir el camino cristiano en comunidad. Solo es muy difícil, porque solo no tenemos ningún conflicto, pero en comunidad tenemos que enfrentar estas dificultades que la vida nos va dando, del conjunto. Otro punto acá que vamos a ver es que es la venta voluntaria. Vendían sus propiedades y bienes raíces de manera extraordinaria y voluntaria para repartir el dinero según la necesidad de cada uno.
cumpliendo así el ideal del Antiguo Testamento, que no hubiera pobres entre ellos. ¿Cuál es el sentido de vender las propiedades? Y aquí, de vender las posesiones, desprenderse todos. Que no hayan pobres dentro de la comunidad, ¿cierto? Ese es el sentido. Ahora, nosotros podemos decir, ¿tenemos que hacerlo hoy día? Sí, tenemos que tratar de que no tengamos hermanos pobres, ayudar, cooperar, alentarlos. Si podemos seguir haciendo canastas en la iglesia, que no tengamos hermanos que estén pasando hambre, por ejemplo, sino ser solidarios, acompañarlos y preocuparnos unos por otros, ¿cierto? Si un hermano está pasando alguna necesidad, preocuparnos de nuestro hermano. Esto involucra que nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad con nuestro hermano. ¿Se acuerdan la pregunta de Dios a Caín? Le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Esa es la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y entonces el otro dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy el que tengo que cuidar de mi hermano? Y Dios hace esta acción de responsabilizar a Caín por su hermano. También esa es la acción de Dios con nosotros, responsabilizarnos unos por otros por nuestros hermanos, sentir que somos una comunidad que se preocupa, que está junto. Porque si no podemos estar aquí juntos, imagínense cómo podría ser en el cielo. Esa es la idea de entender esto. Lo otro, hermanos, es que nosotros tenemos que pensar que no es que los 3.000 vendieron sus propiedades. Lo que estaba pasando ahí es que había gente de distintos lugares. ¿Se acuerdan que la Biblia nos mostraba esto? De que había lugares de de la parte de Asia, incluso hasta llegando a Italia, de distintos lugares, porque hablaban en distintas lenguas. Y la mayoría de estas personas estaba haciendo peregrinación, eran prosélitos. ¿Se acuerdan? La palabra prosélito significaba que eran creyentes en el judaísmo y que venían a hacer esta fiesta que era la Pascua. Y que fueron encontrados en Jerusalén y ahí escucharon el mensaje. Entonces, gran parte de toda esta gente no tenía hogar. Entonces, estaban lejos de su hogar. Y por eso en la comunidad de fe, los 120, tienen que entrar a absorber a estos nuevos hermanos, absorber en el sentido de recibirlos, acogerlos y apoyarlos. Y por eso vamos a tener esta acción de que vendían su vida. Alguien puede tomar estos textos y decir, hermanos, ¿cierto? Algunos pastores medio malos, ¿cierto? O alguien que no quiera a la iglesia de Dios y obligar a alguno a vender o que le regale propiedades. Bueno, esas cosas están muy lejanas de las cosas de Dios. Otro punto, el punto 46, del versículo 46, es que tenían una vida diaria en dos lugares, templo y casa. La vida cristiana se daba en un lugar particular y en un lugar colectivo. Dice el texto en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice acá en el versículo 46, pero de Dios habla hoy, dice, todos los días se reunían en el templo, en las casas partían el pan, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, tenemos un culto que es comunitario y también un culto particular, podríamos decir, en las casas. Aquí nos va a mostrar que la vida diaria debe desarrollarse en una adoración continua de Dios. La vida cristiana, ¿cierto? Dijimos acá, desde los 4 pilares de la vida cristiana, la comunión, el partimiento del pan, la doctrina de los apóstoles, la oración, aquí este último punto, la idea del 46, va a hablarnos de una iglesia que se mantenía en equilibrio saludable entre la adoración pública y la intimidad del hogar. Había un equilibrio saludable, ¿cierto? Esta es la idea de que se mantenían constantemente en un estado de adoración. Bueno, en el templo frecuentaban diariamente los atrios del templo, que era la entrada del templo de Jerusalén, para orar y testificar que eran los verdaderos herederos de las promesas de Israel. Se juntaban a orar y dar testimonio, predicar que los que estaban creyendo en Jesús eran los herederos de las promesas de Israel.
Y en las casas, dice, partían el pan en las casas, lo que hace referencia tanto a las comidas compartidas como a la celebración de la cena del Señor. En el templo hacían lo público, que era orar y testificar. En las casas compartían los hermanos. Y esto también va a hablar del ser hospedadores. La Biblia incluso va a decir en hebreo que algunos, hospedando a siervos de Dios, ciertos hermanos, hospedaron a ángeles o mensajeros. Esta es la idea. ¿Qué quiere decir esto? Que la hospitalidad de los cristianos es fundamental en la vida y desarrollo del crecimiento espiritual. Hospitalidad quiere decir, ¿cierto? No solamente llevar a alguien a alojar, sino compartir con los hermanos, invitarlos a las casas, que conozcan, que podamos tener un momento de intimidad, del sentido de conversar, cosas que nos conozcamos un poco más, de preparar algo para alguien, invitarlo, ven a la casa, conversemos, comamos. Si ve a un hermano que está pasando alguna dificultad, invitarlo a compartir la mesa. No esperar que a mí nomás me inviten, ¿cierto? Sino yo también ser parte de esa invitación, preparar mi hogar, invitar. Y este es el sentido, ¿cierto? El templo es algo importante de adoración y oración, pero mi casa tiene que ser el reflejo también de mi hospitalidad o de mi espiritualidad cristiana. Ser parte. Pero esto tiene que ir en equilibrio, ¿cierto? No es que en la casa vamos a estar todos los días con los hermanos de la iglesia, sino tener un equilibrio. Por lo menos, ¿cierto? En algún momento, si vemos un hermano alguna dificultad, si vemos algún hermano que queremos conversar algún tema, invitarlo y tener una actitud hospedadora en nuestro hogar, ¿no? ¿Cierto? No que llegue nomás y no esté, ¿no? ¿Cierto? Bueno, habla de una actitud interior. Estas reuniones se caracterizaban por la alegría y la sencillez o la sinceridad de corazón, ¿cierto? Esta idea. Un gozo que es considerado como un don directo del Espíritu Santo, un gozo que es del Señor. Y eso nos quiere mostrar que la vida diaria o la oración, devoción, involucra el conocimiento unos con otros. Por ejemplo, yo he escuchado, la iglesia ya no es lo mismo de antes porque ya no conozco a los hermanos. Esa es la idea, pues, conocer a los otros hermanos. No, yo no los puedo conocer a todos los hermanos, ¿cierto?, de la iglesia, si no me doy el tiempo de conocerlos. Si hay alguno que no conozco, que no sé mucho de él, conversar, buscar una instancia de conversación. Eso habla de la madurez espiritual. El visitar a los hermanos, ¿cierto?, también para orar por ellos, el visitar a los enfermos, también es un acto de devoción al Señor, de entregar nuestra vida a los demás que necesitan del Señor. Por ejemplo, eso de servir, de los diáconos, pero también de toda la iglesia del Señor, de estar juntos para compartir la palabra del Señor. Habla de nuestra vida diaria, templo y casa, ser hospedadores, compartir también lo que tenemos. No ser egoístas, en el fondo de eso, no ser egoístas, sino generosos con las cosas de Dios. ¿Y cuál es el resultado? El favor y crecimiento divino. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿O quiere comentar algo? ¿Nos cuesta ser hospedadores o no? En el sentido de compartir, abrir nuestro hogar. Como que de repente es algo muy íntimo que hasta ahí nomás. La iglesia sí, pero hasta ahí nomás. No quiero tanto. No, o con algunos nomás, no con todos. De verdad, no podemos ser amigos de todos. Es imposible ser amigos de todo el mundo. Porque no somos moneditas de oro, ¿cierto? Para caerle bien a todos, como dice la ranchera. Pero es importante abrir nuestro corazón a nuestros hermanos. No sé si alguien quiere decir algo, sino para ya avanzar a la última lámina. Voy a avanzar entonces. ¿Cuál es el resultado de una vida estructurada, una iglesia que se discipula, una iglesia que se desarrolla, como hermano dice la versión Reina Valera, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En la versión Dios habla hoy dice, alababan a Dios y eran estimados por todos. Esto es interesante, ¿eh? Teniendo el favor de todo el pueblo, eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Entonces aquí tenemos una idea
que una iglesia, ¿cierto? Hablamos de una comunidad de fe, la Iglesia Bautista de la Roca, que desarrolla hospitalidad, que es una iglesia donde los hermanos se conocen, es la iglesia donde hay hermanos que son amigos entre ellos, hay una iglesia donde la gente se lleva bien, que pueden compartir la mesa, pueden correr las bancas y poner una mesa y comer todos juntos, una iglesia sana, donde no hay, donde no se alaba el pelambre o el chisme, sino se enfrenta a las dificultades para crecer espiritualmente. Va a hablar de una iglesia que va a crecer, pero por un crecimiento divino. Y esa es la idea, una conducta coherente y amorosa de la comunidad produjo dos resultados inmediatos. ¿Cuál es el primer resultado de una comunidad amorosa y una comunidad coherente? Que la demás gente tenía simpatía, entonces tenían favor, gozaban de la simpatía y el respeto. Todo el pueblo, ¿cierto? Ahí dice, tenían el favor con todo el pueblo, o sea, le caían bien a todos en el fondo, ¿cierto? Por ejemplo, no podemos ser una iglesia que ama al Señor, que nos llevamos bien todos, pero nos llevamos mal con los vecinos, nuestros vecinos de alrededor. La idea es que como iglesia tengamos el favor o que seamos buenos con todo y que todos consideren eso, ¿cierto? O sea, dar un buen testimonio. Lo que servía en sí como un testimonio poderoso ante los que no creyentes. Y esto es súper importante. Yo no puedo ser un buen cristiano, si soy un amargado o mañoso con los no creyentes. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tratar, la Biblia dice, en cuanto te sea posible, haz el bien a los demás. En todas las cosas que podamos, hacer el bien, desear el bien a los demás. Tratar en todo lo posible hacerlo. Bueno, es una característica de la iglesia primitiva y que debe ser una característica nuestra, tener el favor de las demás personas, cristianos y no cristianos. Pero también esta conducta coherente y amorosa hace que la iglesia crezca, pero un crecimiento dado por Dios, no por los hombres, ¿cierto? Porque de repente alguien puede decir, bueno, esta iglesia crece porque tiene un predicador como Dante Gebel, bueno, o tiene un grupo musical bueno y crece por los músicos. No. La iglesia crece porque es una iglesia amorosa, una iglesia que es coherente con la palabra del Señor, una iglesia que es una comunidad. Entonces, cuando estos énfasis cristianos, ¿cierto? Esto que marcamos al principio, los cuatro pilares, cuando una iglesia tiene una doctrina centrada en Jesucristo, donde hay una comunión, donde hay partimiento del pan, donde hay oración, adoración, es una iglesia que va a reflejar un crecimiento de Dios. El texto dice, enfatiza que era el Señor quien añadía. Cada día los que habían de ser salvos. Es el Señor que añade, porque si hacemos bien, en el sentido espiritual, hacer bien el trabajo de Dios, Dios va a añadir a los que han de ser salvos a la iglesia. Entonces, es Dios que produce el crecimiento, no eran productos de trucos publicitarios, sino de la obra directa de Dios en respuesta a la fidelidad y santificación de la iglesia. Porque si no, alguien puede decir, la iglesia crece porque Dios lo trae. Algunas aplicaciones para el discipulado de hoy, de acuerdo a esto. Que la eficacia misionera de la iglesia no depende de método humano, sino de la vitalidad espiritual interna. ¿Cómo sabemos que la iglesia está viva? ¿Cómo sabemos que la iglesia está vital espiritualmente? Si hay comunión entre los hermanos. Si la palabra del Señor se explica, se enseña en la iglesia, centrada en Jesucristo. Si hay oración, si hay una comunidad que busca del Señor. Entonces ahí encontramos, y hay eficacia para llevar el mensaje. Cuando la comunidad se enfoca en ministrar el evangelio, educación, compañerismo, adoración y servicio, Jesús mismo se encarga de añadir los nuevos miembros a su cuerpo. No es necesario que nosotros andemos convenciendo a nadie, es el Señor mismo que prepara todas las cosas para que se puedan añadir las demás personas. Es interesante esto, pero a veces nos cuesta confiar en el Señor y dejar al Señor que Él añada y que nosotros nos preocupemos del mensaje de Él.
Hasta aquí llegué. ¿Cuál es el mejor método? Ser una iglesia que busque al Señor. Una adoración centrada en el Señor. ¿Alguien quiere comentar algo? Hoy día hay métodos para llenar la iglesia, ¿o no? ¿Podrían haber métodos? No sé si métodos, pero yo creo que lo que se refleja aquí es lo que finalmente dejó el Señor como mandamiento, o sea, amar a Dios en comunión, pero también amar al prójimo. Ahí como que en estos 4 pilares se resumen estos mandamientos. Claro, sí. Sí. Yo he visto igual algunos, como que de repente nos olvidamos de esta parte de la Biblia y queremos elaborar algunos métodos. A ver, Katy quería decir algo. ¿No? Pensé que te vi la mano así. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, yo he visto elementos de mercadotecnia, por ejemplo, para el desarrollo de la iglesia. Cómo influir en los demás. 10 puntos para que la gente, convencer a la gente. Cómo mejorar el liderazgo de la iglesia a través de, por ejemplo, elementos de ingeniería comercial, por ejemplo. No sé, darle puntos, generar un buen programa de luces dentro de la iglesia, que la gente, no sé, hay tantas cosas que podríamos decir como método, pero si las cosas no están basadas en el amor del Señor, obrando en nuestros corazones, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, cuando a uno le da ganas de estar en una iglesia, cuando le ve gente cariñosa en el fondo, en la iglesia. O por ejemplo, a mí me pasa que yo cuando me siento mejor en un lugar, cuando a mis hijos los tratan bien. Por ejemplo, yo llego a un lugar y mi hijo lo saluda o mi hijo se siente incómodo ahí, para mí es un lugar súper bueno para estar. Siempre, porque uno puede reflejar el amor desde los pequeños, ¿sí? Uno se da cuenta de eso. O por ejemplo, cuando a mí me pasó una vez, fui a una iglesia en Concepción hace poco, y de repente llegó una señora a preguntarme quién era, cómo estaba, por qué venía a la iglesia, y uno se siente bien, porque a pesar de que la música es súper buena, el predicador era súper bueno, uno siente el cariño de alguien que se preocupa por el que está llegando. Y eso se refleja en el amor, la comunión de Dios en cada uno de los de la iglesia. ¿Te gusta gente que te quiera en la iglesia? Él está acá al lado todo el rato escuchando. Tiene un computador de juguete, está ahí como que está conectado. No sé si alguien quiere decir algo. Si no, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a orar. Y si quieren pueden comentar algo por ahí. Vamos a orar. Entonces vamos a decir a Alonso que ore para despedirnos y agradecer al Señor también por su palabra. Padre amado, te damos gracias por este momento de estudio, por enseñarnos con tu palabra, con tu espíritu. Gracias, Señor, por dejarnos estos 4 pilares para poder llevar una vida cristiana acorde a lo que tú nos pides. Ayúdanos siempre, Señor, a seguir tu doctrina, a estar en comunión con nuestros hermanos. Ayúdanos a orar cada día por ellos y compartir de lo que tenemos con cada uno que lo necesita. En el nombre de Jesús te damos gracias por este momento. Amén. Amén. Gracias por conectarse, que estén muy bien. Y ahí lo vamos a invitar a más para conectarse. Chao. Aquí conocen a Alonso. ¿Y el formulario? Ya, esperen. Ya lo llené yo. Déjame, lo voy a ver, lo muestro el tiro. Dame un segundito. Pero el formulario ya lo llenamos. Sí.